el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 4. ¿Cómo estudiar la Biblia parte 1 día 2? Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. Excelente, José. En la estación 5, salón 3, el principio de sola escritura se ilumina con la dinámica inseparable de orar y administrar, como María y Marta. Aquí la palabra no solo se contempla, sino que transforma al hombre natural en hombre espiritual, Urano, y lo capacita para vivir en obediencia y misión. Parte 1. Definición del principio. Sola escritura significa que sola Biblia es la norma suprema, infalible y suficiente para la fe, la doctrina y la conducta cristiana. Todo lo demás se mete a ella y se juzga por ella. Fundamento oficial bíblico, creencias fundamentales. Punto 1. La Biblia es la autoridad suprema y revelación infalible de la voluntad de Dios. Textos clave: 2 Timoteo 3, 16, 17, Isaías 8, 20, Juan 17, 17 y 1 Corintios 4, 6. Aplicación práctica. La tradición, cultura, razón y experiencia son útiles pero subordinadas. La escritura se interpreta por sí misma, bajo el Espíritu Santo. Contiene todo lo necesario para salvación y vida santa. Relación con Elena G. White. Sus escritos no son un segundo canon, sino una luz menor que confirma y aplica la luz mayor de la Biblia. Regla estricta: la Biblia y la Biblia sola es nuestro credo. Relación con las 28 creencias fundamentales. Son resúmenes humanos, útiles para organizar, pero siempre subordinados a la palabra, y deben revisarse conforme a ella. Relevancia para Feliz para siempre. Mapa de conducta que asegura fidelidad a la verdad y nos convierte en verenos que escudriñan cada enseñanza. Frase bomba: sola escritura no significa que no usemos otras ayudas, sino que nada está por encima de la Biblia. Ella empieza, mide, juzga y termina todo lo que creemos, enseñamos y vivimos. Aquí en la estación 5, Urano, el principio de sola escritura se conecta con la transformación espiritual. La palabra es la que nos cambia, nos santifica y nos hace pasar del hombre natural al espiritual. José, ¿quieres que esta explicación la preparemos como guión dramatizado para que los participantes vivan la experiencia de transformarse en un salón 3? ¿O prefieres que lo mantengamos como guía de estudio con preguntas para el análisis bíblico paso a paso? Estación 5, Planeta Júpiter. Salón 3, Orar y administrar. Dos hermanas como María y Marta que no se pueden separar. Tema: las Sagradas Escrituras y el principio de la sola escritura. Parte 1, definición. La nave MK continúa su recorrido por la estación 5. A través de las ventanas panorámicas aparece Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Sus inmensas tormentas y sus enormes dimensiones recuerdan a la tripulación que hoy estudiarán una de las verdades más grandes de la vida cristiana. El robot se coloca al frente de la familia Robinson y dice: tripulación, toda nave necesita un sistema de navegación. Toda construcción necesita un fundamento. Y toda vida espiritual necesita una autoridad suprema que indique el camino correcto. La hija menor Robinson levanta la mano. ¿Cuál es esa autoridad? El robot responde: la Biblia. Y esa convicción se resume en un principio histórico llamado la sola escritura. Papá Robinson pregunta: ¿qué significa exactamente? El robot responde: significa que solo la Biblia es la norma suprema, infalible y suficiente para la fe, la doctrina y la conducta cristiana. No existe ninguna otra fuente que esté a su mismo nivel. Todo lo demás se somete a ella y es examinado por ella. Fundamento oficial y bíblico. Los adventistas del séptimo día expresan esta convicción en su primera creencia fundamental. Open quote. Las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dadas por inspiración divina. Son la autoridad suprema, revelación infalible de su voluntad, norma de carácter, prueba de experiencia y regla definitiva de doctrina. Close quote.
El robot explica. Noten las expresiones: autoridad suprema, revelación infalible, norma de carácter, prueba de experiencia, regla definitiva de doctrina. En otras palabras, la Biblia no es simplemente un libro importante. Es la autoridad final por la cual deben ser examinadas todas las demás enseñanzas. Textos fundamentales, Timoteo 3, 16, 6-17, open quote. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Close quote. La escritura tiene origen divino y posee la capacidad de formar al creyente para toda buena obra. Isaías 8, open quote. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Close quote. Toda enseñanza, experiencia o doctrina debe ser llevada a la prueba de la palabra de Dios. Juan 17, open quote. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Close quote. La verdad no depende de las opiniones humanas. La verdad está revelada en la palabra de Dios. Primera de Corintios 4, open quote. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Close quote. El creyente es llamado a permanecer dentro de los límites de la revelación divina. ¿Cómo se aplica el principio de sola escritura? El Dr. Smith interviene. ¿Entonces la tradición, la razón y la experiencia no sirven para nada? El robot sonríe. Sí sirven. Dios puede utilizar todas esas herramientas, pero ninguna de ellas posee autoridad sobre la Biblia. Por eso, la tradición puede ayudar, pero está subordinada a la Biblia. La experiencia puede enriquecer, pero debe ser examinada por la Biblia. La razón es un don de Dios, pero no puede colocarse por encima de la Biblia. La cultura puede enseñarnos muchas cosas, pero nunca puede redefinir la Biblia. Las decisiones de la Iglesia son valiosas, pero deben permanecer sujetas a la Biblia. Si cualquiera de ellas contradice las Escrituras, el discípulo de Cristo permanece con la palabra de Dios. Número 3. La Escritura interpreta a la Escritura. Mamá Robinson pregunta: ¿quién explica correctamente la Biblia? El robot responde: la misma Biblia. Por eso los reformadores afirmaban: la Escritura interpreta a la Escritura. No construimos doctrinas con un solo versículo aislado. Comparamos pasajes con pasajes y dejamos que el Espíritu Santo explique su propio mensaje. Por esta razón es tan importante leer el contexto, presentar las citas completas, comparar toda la evidencia bíblica, permitir que toda la Biblia hable. Así evitamos sacar el texto de su contexto. No. 4. La suficiencia de las Escrituras. La hija mayor Robinson pregunta: ¿la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación? El robot responde: sí. La Biblia contiene todas las verdades esenciales para conocer a Dios, recibir la salvación en Cristo y vivir una vida santa. No responde todas las curiosidades humanas, pero sí comunica todo lo indispensable para la redención. La Biblia es suficiente para conducir al ser humano desde la tierra hasta la eternidad. Número 5. La relación con los escritos de Elena G. de White. Papá Robinson pregunta: ¿los escritos de Elena G. de White están al mismo nivel de la Biblia? El robot responde: no. Los adventistas del séptimo día reconocen en Elena G. de White el don profético, pero sus escritos no constituyen un segundo canon ni añaden nuevas doctrinas esenciales. Su función es confirmar, aclarar, aplicar, enfatizar las enseñanzas de la Biblia. Ella misma escribió: open quote, la Biblia y la Biblia sola es nuestro credo, el único vínculo de unión. Close quote. Por lo tanto, la autoridad final siempre pertenece a las Sagradas Escrituras. Número 6. La relación con las 28 creencias fundamentales. El hijo menor Robinson pregunta: ¿las 28 creencias fundamentales son inspiradas como la Biblia? El robot responde: no. Son resúmenes humanos que organizan y explican lo que la Biblia enseña. Su valor consiste en ayudar a la Iglesia a expresar su comprensión doctrinal, pero nunca sustituyen a las Escrituras ni poseen autoridad superior a ellas. Siempre deben permanecer sujetas al examen de la palabra de Dios. La metáfora del viaje espacial. El robot señala el sistema de navegación de la nave MK. Imaginemos que atravesamos una gigantesca tormenta de Júpiter. Tenemos opiniones, mapas y sugerencias de muchas fuentes, pero solamente uno de nuestros instrumentos fue diseñado por el constructor de la nave. Ese instrumento es la Biblia. Desconectarlo sería navegar en medio de la tormenta sin dirección.
Seguirlo es avanzar con seguridad. La sola escritura significa que la Biblia es nuestro sistema oficial de navegación espiritual. ¿Por qué este principio es vital para Feliz para Siempre? Porque la Biblia se convierte en nuestro mapa de conducta. Ella garantiza que cada estudio, cada metáfora, cada ilustración y cada enseñanza permanezcan anclados en la verdad revelada por Dios. Nos convierte en discípulos semejantes a los bereanos. Hechos 17:11, open quote. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, close quote. La verdadera espiritualidad no cree algo simplemente porque lo escuchó. La verdadera espiritualidad lo examina a la luz de la palabra de Dios. Aplicación teopráctica. El robot mira a cada miembro de la familia Robinson y pregunta, ¿estoy permitiendo que la Biblia examine mis creencias? ¿Estoy aceptando enseñanzas solamente porque son antiguas, populares o emotivas? ¿Estoy leyendo las Escrituras completas y en su contexto? ¿Estoy sometiendo mis opiniones a la autoridad de la palabra de Dios? La verdadera sola Escritura no consiste únicamente en tener una Biblia en las manos. Consiste en permitir que la Biblia tenga autoridad sobre la mente, el corazón y la conducta. Sola Escritura no significa que no usemos otras ayudas, sino que nada está por encima de la Biblia. Ella empieza, ella mide, ella juzga y ella termina todo lo que creemos, enseñamos y vivimos. Y el robot concluye, tripulación, así como María y Marta no podían separarse, tampoco podemos separar la oración de las Escrituras. La oración nos lleva a los pies de Jesús. Las Escrituras nos enseñan la voz de Jesús. Cuando ambas permanecen unidas, la nave M nunca pierde el rumbo. Excelente, José. En la estación 5, salón 3, el principio de sola escritura se ilumina con la dinámica inseparable de orar y administrar, como María y Marta. Aquí la palabra no solo se contempla, sino que transforma al hombre natural en hombre espiritual, Urano, y lo capacita para vivir en obediencia y misión. Parte 1, definición del principio. Sola escritura significa que solo la Biblia es la norma suprema, infalible y suficiente para la fe, la doctrina y la conducta cristiana. Todo lo demás se somete a ella y se juzga por ella. Fundamento oficial y bíblico. Creencias fundamentales. Punto 1. La Biblia es la autoridad suprema y revelación infalible de la voluntad de Dios. Textos clave. 2 Timoteo 3:16-17, Isaías 8:20, Juan 17:17, 1 Corintios 4:6. Aplicación práctica. La tradición, cultura, razón y experiencia son útiles pero subordinadas. La Escritura se interpreta por sí misma bajo el Espíritu Santo. Contiene todo lo necesario para salvación y vida santa. Relación con el Ellen G. de White. Sus escritos no son un segundo canon, sino luz menor que confirma y aplica la luz mayor de la Biblia. Regla estricta, la Biblia sola es nuestro credo. Relación con las 28 creencias fundamentales son resúmenes humanos útiles, pero siempre subordinados a la palabra. Deben revisarse y corregirse conforme a la Biblia. Relevancia para Feliz para Siempre es el mapa de conducta que asegura fidelidad a la verdad y nos convierte en bereanos que escudriñan cada enseñanza. Hechos 17:11. Frase bomba. Sola escritura no significa que no usemos otras ayudas, sino que nada está por encima de la Biblia. Ella empieza, ella mide, ella juzga y ella termina todo lo que creemos, entendemos y vivimos. Aquí en la estación 5, Urano, el principio de sola escritura, se conecta con la transformación espiritual. La palabra es la que nos cambia, nos santifica y nos hace pasar del hombre natural al espiritual. José, ¿quieres que esta explicación la preparemos como guión dramatizado para que los participantes vivan la experiencia de transformarse en el Salón 3? ¿O prefieres que lo mantengamos como guía de estudio, con preguntas para el análisis bíblico paso a paso? Estación 5, planeta Júpiter. Salón 3, orar y administrar. Dos hermanas como María y Marta que no se pueden separar. Tema, las Sagradas Escrituras y el principio de la sola escritura, parte 2. ¿Quién fue Oswald Glade y cuál fue su posición sobre la sola escritura y la ley de Dios? La nave MK continúa orbitando Júpiter. Desde la cabina principal el robot proyecta una imagen de varios teólogos y pensadores cristianos. La hija menor Robinson pregunta, Robot, ¿quién fue Oswald Glade?
El robot consulta la base de datos de la nave y responde: tripulación, antes de continuar, hagamos una precisión importante. El nombre que aparece con mayor frecuencia en algunas referencias adventistas es Oswald Glade, no Oswan Glade. Sin embargo, las fuentes disponibles sobre su biografía y bibliografía son limitadas, por lo que debemos presentar con claridad lo que puede afirmarse y distinguirlo de las formulaciones doctrinales oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quién fue Oswald Glade? Según las referencias que se le atribuyen, Oswald Glade fue presentado como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, evangelista y escritor del siglo XX, defensor de la identidad protestante y adventista, promotor de la autoridad suprema de las Escrituras y de la vigencia de la ley moral de Dios. El robot añade: lo importante para nuestro viaje no es solamente la biografía de un autor, sino las verdades bíblicas que él procuró defender. Su posición sobre la sola Escritura. Papá Robinson pregunta: ¿qué enseñaba acerca de la Biblia? El robot responde: la posición que se le atribuye coincide con la comprensión histórica del adventismo y del protestantismo. La Biblia, y solamente la Biblia, es la norma suprema, infalible y suficiente para la fe, la doctrina y la conducta cristiana. Esto significa que ninguna otra fuente ocupa el mismo nivel de autoridad que las Escrituras. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sostenido históricamente que la Biblia es su único credo y su autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. La autoridad de la Iglesia, de las declaraciones doctrinales y de cualquier otro recurso permanece subordinada a las Escrituras. Cite Turn Church Ser, uja en la pantalla 2 niveles. La luz mayor, la Biblia, autoridad final, regla de fe y práctica, norma suprema para examinar toda enseñanza. Las luces subordinadas, comentarios bíblicos, tradición histórica, experiencia personal, escritos de Elena G. de White, declaraciones doctrinales de la Iglesia. Todas estas ayudas pueden orientar, aclarar y enriquecer el estudio, pero ninguna sustituye ni corrige la autoridad de las Escrituras. La Iglesia Adventista ha afirmado repetidamente que los escritos de Elena G. de White no constituyen escritura adicional y que la Biblia continúa siendo la norma final de doctrina y experiencia. Cite Turn Search. Mamá Robinson pregunta: ¿cómo debemos estudiar la Biblia? El robot responde, comparando la Escritura con la Escritura. El principio protestante de sola Escritura entiende que la Biblia posee autoridad, suficiencia y claridad para comunicar el mensaje de salvación, y que debe interpretarse permitiendo que la misma revelación bíblica explique sus propios temas. Cite Search 1 Turn Search Ne Search Si. Por eso con versículo, pasaje con pasaje, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, contexto con contexto, y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Los textos que sostienen este principio: Isaías 8:20, open quote, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido, close quote. 2 de Timoteo 3:16 al 17, open quote, toda la Escritura es inspirada por Dios, close quote. Juan 17:17, open quote, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, close quote. Hechos 17:11, open quote, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, close quote. El robot explica: los bereanos no rechazaban la enseñanza, pero tampoco la aceptaban ciegamente, la examinaban a la luz de la palabra de Dios. Su posición sobre la ley de Dios. El Dr. Smith pregunta: ¿y qué enseñaba acerca de la ley de Dios? El robot responde: la posición que se le atribuye coincide con la enseñanza oficial adventista sobre la ley moral. La ley de Dios refleja el carácter santo y justo de Dios. Continúa siendo una norma moral para el creyente. No constituye un método de salvación. Señala el pecado y orienta la vida de obediencia. La Iglesia Adventista sostiene que los 10 mandamientos son una guía para la vida cristiana y que la comprensión de la ley se basa en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si Turn Search. El robot escribe 2 frases en la pantalla. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos sido salvados por gracia. La salvación es un regalo de Dios mediante Jesucristo. La obediencia es la respuesta de amor de quienes han sido alcanzados por esa gracia. Textos bíblicos fundamentales. Salmos 19:7 al 11.
La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Romanos 7:12, open quote, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Close quote. Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Santiago 2, 10 al 12. Los creyentes son llamados a vivir como quienes serán juzgados por la ley de la libertad. La metáfora del viaje espacial. El robot señala el sistema de navegación de la nave MK. Imaginemos que la Biblia es nuestro mapa estelar y que la ley de Dios son las coordenadas que mantienen la nave en la ruta correcta. El mapa no produce el combustible, la gracia es el combustible, pero las coordenadas muestran el camino. Sin gracia, la nave no puede avanzar. Sin dirección, la nave se perdería. Por eso la gracia y la obediencia no son enemigas. La gracia salva y la ley orienta. Nesh conexión con Feliz para siempre. El robot mira a la familia Robinson y concluye: cada lección, cada metáfora y cada enseñanza que estudiemos en esta nave deberá pasar siempre por un filtro. ¿Está de acuerdo con las Escrituras? Si la respuesta es sí, avanzamos. Si la respuesta es no, la descartamos. Porque la verdadera sola Escritura significa que la Biblia ocupa el trono de la fe y de la vida. Frase maestra. La Biblia es el mapa de nuestra fe. La gracia es la fuerza que nos impulsa. Y la ley de Dios es la ruta segura que señala cómo caminar con Cristo. Y el robot concluye: tripulación, en el Salón 3 estamos aprendiendo algo esencial. Orar como María y servir como Marta solamente es posible cuando la nave permanece conectada a su sistema de navegación. Y ese sistema de navegación sigue siendo el mismo: la Biblia y la Biblia sola. Muy bien, José. En la estación 5, Salón 3, al hablar de orar y administrar como dos hermanas inseparables, podemos introducir la figura de Oswald Glade como un testigo moderno que defendió con firmeza el principio de sola escritura y la vigencia de la ley de Dios. ¿Quién fue Oswald Glade? Pastor, evangelista y escritor adventista del siglo XX, autor de libros como Sola Escritura, La Ley de Dios en la Era Cristiana, Fe y Obediencia y El Criterio de la Verdad. Reconocido por su defensa clara de la identidad protestante y adventista, centrada en la autoridad exclusiva de la Biblia y la permanencia de la ley moral. Su posición sobre sola escritura. Definición estricta: la Biblia y solo la Biblia es la norma suprema, infalible y suficiente para fe, doctrina y conducta. Jerarquía clara: luz mayor, la Biblia, autoridad final. Luz menor, escritos del linaje de White, tradición, experiencia, útiles pero subordinados. Método: la escritura se interpreta por la misma escritura, bajo la guía del Espíritu Santo. Textos base: Isaías 8:20, 2 Timoteo 3:16-17, Juan 17:17, Hechos 17:11. Su posición sobre la ley de Dios. Permanencia: la ley moral, los 10 mandamientos, sigue vigente, refleja el carácter inmutable de Dios. Gracia y ley: no se guarda ley para ser salvos, se guarda ley porque ya hemos sido salvos. El sábado: defendía su vigencia como parte inseparable de la ley confirmada en el Nuevo Testamento. Textos base: Salmos 19:7-11, Romanos 7:12, 1 de Juan 3:4, Santiago 2:10-12. Conexión con tu programa Feliz para Siempre. Glade enseñaba lo mismo que aplicas. Sola escritura como mapa de conducta. Su regla: todo estudio, metáfora o enseñanza debe pasar por el filtro de la Biblia. Coincide con el modelo bereano verificar cada verdad en la palabra. Sola escritura no es aislarse de ayuda, sino poner siempre la Biblia en el trono. Si algo no cabe en ella, no tiene cabida en nuestra fe. La ley de Dios no es cadena, sino camino seguro para quien camina en gracia. José, que en la parte 2 lo presentemos como una mini biografía dramatizada. Glade como capitán de la nave que recuerda a la tripulación, la brújula de la Biblia y la ley. ¿O prefieres que la mantengamos como perfil doctrinal para el estudio en el Salón 3?